Apreciados hermanos y amigos, muy buenos días. Los saluda Carlos Gómez del Ministerio de Sostén Propio Historicista Fuerte Pregón de Lima, Perú. Continuamos con la lectura del libro El Gran Movimiento Adventista para el día de hoy, 22 de febrero. El segundo viaje del Pitcairn. El barco zarpó de San Francisco en su segundo viaje el 17 de enero de 1893 con los siguientes misioneros: B. J. Cady y su esposa, J. M. Cole y su esposa, E. C. Chapman y su esposa, y el médico M. G. Kellogg. La señorita Hattie Andre de Ohio los acompañó como maestra para la isla de Pitcairn. En el otoño de 1893, el señor Cady abrió una escuela en Rayatea del grupo de la Isla Sociedad, con 60 alumnos. Al final de ese primer término, el número había crecido a 105. Al comenzar el segundo término, había 120 alumnos matriculados. El tercer viaje del Pitcairn. El tercer crucero del barco se realizó en 1893-1894. Los misioneros en este viaje fueron J. C. Wellman y su esposa, y Lillian White, todos de Michigan, en dirección a Rayatea, donde habían de ayudar al señor Cady en su obra. El señor Stringer y su esposa fueron como misioneros de sostén propio. Pararon en Rurutú. En Rarotonga, donde la gente guardaba el sábado por el domingo, se ubicaron el doctor Caldwell y su esposa, mientras que el pastor Wagner y su esposa de California quedaron en Pitcairn. Durante su estadía con esta gente, se introdujeron muchas industrias nuevas que de muchas maneras fueron beneficiosas para los habitantes. En primer lugar, se construyó un molino de viento para moler los granos que ahora produce la isla, y con el mismo molino de viento se impulsa maquinaria liviana que ha posibilitado otras industrias hasta entonces desconocidas para los isleños. El cuarto viaje del Pitcairn. El 15 de diciembre de 1895, el secretario de las Misiones Extranjeras dijo: el Pitcairn está en el puerto después de su cuarto crucero. La obra ha sido plantada en 9 grupos diferentes y los siguientes obreros están empleados en ellas. En la isla de Pitcairn, maestros E. S. Boots y su esposa, y Hattie Andre. En la isla Norfolk, algunos misioneros de sostén propio que vinieron desde Australia están ocupados en la obra allí. En las islas de la Sociedad, ministro B. J. Cady, misioneros médicos, el señor y la señora Pickett. En Rarotonga, misioneros médicos, el doctor J. E. Caldwell y su esposa, las señoritas Lillian White y Maude Jung, maestros Geo Wellman y esposa, el pastor J. D. Rice y esposa. En Fiji, el pastor J. Cole y su esposa. En las islas Tonga, el pastor Hillard y su esposa. En Rurutú, el señor y la señora Springer, misioneros de sostén propio. En Hawái, el pastor Gates y esposa, maestros H. Brand y esposa. En Samoa, el doctor F. E. Bruch y esposa, el pastor D. A. Owen, su hijo y su hija, misioneros de sostén propio. El Pitcairn ha vendido y regalado grandes cantidades de publicaciones durante sus 4 viajes. En consecuencia, en muchos lugares surgieron observadores del sábado. Se organizaron iglesias en las islas Pitcairn, Norfolk y Tahití. Venta del Pitcairn. Como ahora hay comodidades para alcanzar el campo polinesio que no existían cuando se construyó el barco, se ha vendido el navío y se emplean otros medios para llevar adelante la obra. El pastor E. H. Gates es ahora el superintendente del campo polinesio e informa de progresos en los diversos grupos. Las Indias Occidentales. En el invierno de 1889, el señor William Arnold de Norteamérica comenzó la obra de colportaje en las Indias Occidentales. Como parte de sus labores, obtuvo los nombres y direcciones de 1.200 personas que fueron enviados a la Sociedad Internacional de Folletos para su uso en obra misionera.
Por correspondencia y por el envío de material de lectura a esas direcciones, se despertó un interés en la verdad y de este modo se abrió el camino para la promulgación del Evangelio por medio de la predicación de la palabra. En respuesta a un llamado por personas interesadas en la obra ministerial, el pastor de Aval, en noviembre de 1890, fue a trabajar a Barbados y a otros lugares. Varias personas aceptaron la verdad como resultado de sus esfuerzos. En 1892, el señor Patterson de California colportó las islas con Bible Readings, con mucho éxito. En 1893, B.B. Newman fue de Florida a Jamaica para asumir la superintendencia de la obra del colportaje durante la ausencia del señor Arnold. El señor Evans y el señor Hackett también fueron a las Indias el mismo año para ocuparse en esta rama del trabajo. En el mes de mayo, el pastor Heismer y su esposa fueron a este campo para trabajar según se diera la oportunidad. Pronto después, este señor Arnold regresó, esta vez para colportar con libros que trataban el tema de salud. Hasta julio de 1895, libros de este tipo se habían vendido solo en Jamaica por valor de $8,200, mientras la venta de libros religiosos ascendía a $7,654, o un total de $15,854. Esta distribución de tantas publicaciones ayudó mucho para establecer en Kingston una iglesia bien organizada de 75 miembros y abrió avenidas para la labor ministerial en otras partes de la isla. Apreciados hermanos y amigos, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Si es la voluntad de Dios, mañana continuaremos con esta maravillosa lectura del libro El Gran Movimiento Adventista. La venida de Cristo es inminente. Prepárate. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Fuerte Pregón, Lima, Perú. Para mayor información, comuníquese con nosotros al correo contactos@fuertepregón.com o síganos en Facebook del Ministerio Fuerte Pregón, Lima.